Muy bien, hermanas, vamos a meditar en Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos condenación. Santiago, hermanas, era un líder de la iglesia y bueno, en esta parte de la meditación vemos que en esta carta él expresa su preocupación por los cristianos perseguidos que en algún otro tiempo fueron parte de la iglesia. Y bueno, vemos que la parte del capítulo 3 son palabras cuidadosas. Todo el capítulo 3 nos habla de esto, lo que un cristiano dice. En el capítulo 1 era lo que un cristiano tiene. En el capítulo 2 veíamos lo que un cristiano hace. Pero nuestra meditación ahora en el capítulo 3 es lo que un cristiano dice. Y es importante, hermanas, ver qué es lo que estamos haciendo con lo que decimos. ¿Lo pensamos realmente? Santiago nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Este versículo, hermanas, explica claramente que en la cultura judía la profesión del maestro era muy valorada y respetada. Y muchos judíos que se habían convertido en cristianos querían ser maestros. Santiago les advierte que aunque es bueno aspirar a convertirse en maestro, la responsabilidad es muy grande porque sus palabras y su ejemplo afectan la vida espiritual de los demás. Y es ahí donde tenemos que tener sumo cuidado, hermanas. Recordemos que la Biblia claramente dice del corazón habla la boca. Tenemos que tener cuidado y no mezclar la cultura con nuestra religión. Nuestras culturas tienen actividades diferentes. La palabra del Señor es única y tenemos que saber qué estamos diciendo, sobre todo en esos momentos de evangelización, en esos momentos que estamos bien, siendo vistas por los demás. Somos el ejemplo y recordemos lo que dice claramente, que muchos de ellos querían ya ser maestros, pero Santiago les dice, es una gran responsabilidad porque las palabras y el ejemplo van a afectar la vida espiritual de los demás. Y eso es en lo que tenemos que tener sumo cuidado. Recordemos, hermana, que no podemos ser piedra de tropiezo. Tenemos que anclarnos a la roca fuerte que es nuestro Padre Celestial. Pero en esa roca fuerte, hermanas, está la salvación. Si mis palabras son destructivas para la salvación, para la vida cristiana de alguna de otras hermanas, eso va a ser en el justo juicio que el Padre me va a decir qué hicimos. ¿Qué dice Santiago 3:1? Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es fuerte el texto, porque yo tengo que tener sumo cuidado al hablar del Evangelio. La Biblia está completa, hermanas. No hay una Biblia por temporadas. No hay una Biblia para cada país. No hay una Biblia para cada siglo. Es única, porque en ella está la verdad, la única verdad. No os hagáis maestros muchos. Hay muchos ministerios que realizar dentro del Evangelio. Y aquí les está diciendo Santiago a ellos, ¿quieren ser maestros? Hay que tener mucho cuidado, porque entonces el convertirse en maestro es una gran responsabilidad y es un gran reto. Amar el Evangelio es un gran reto, es una responsabilidad grande, pero tengan mucho cuidado, porque entonces lo que digan va a hacer crecer o va a ser perdición para los demás. Y esto es lo que tenemos que ver en nuestra Sagrada Escritura, lo que nos dice y lo vemos nosotros en Lucas 12:48, dice de la siguiente manera, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor nos ha confiado su gran tesoro y dice, mucho me va a pedir.
Entonces yo tengo que escudriñar a conciencia, a través del Espíritu, las Sagradas Escrituras, porque el Señor me va a demandar y me va a decir, tú ya sabías el camino y no lo dijiste. No se trata, hermanas, de decir, bueno, no voy a trabajar el Evangelio. Se trata de trabajarlo con ahínco, con esfuerzo, pero conociendo las Sagradas Escrituras. No decir lo que no viene en las Sagradas Escrituras. Claramente lo dice Lucas, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes. Cuando decimos cosas que no están en las Sagradas Escrituras, somos dignas de azotes, dice las Sagradas Escrituras, porque el Señor me va a demandar y me va a decir, tú ya sabías el camino y no hablaste de mí. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, hermanas, hablar solamente lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Y claramente nos dice ahí Santiago que tenemos que tener palabras sabias. La sabiduría, hermana, se manifiesta con palabras sabias. Dios nos hace responsables por todo lo que decimos y hacemos, hermanas. Todo, aún con nuestras palabras destructivas, Dios nos hace responsables. La misma sabiduría de Dios nos ayuda a controlar nuestra lengua, porque también puede ayudarnos a dominar todas nuestras acciones. Tenemos que amar la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Aceptar la sabiduría de Dios afectará de manera total nuestra manera de hablar, porque nos la va a cambiar, nos la va a transformar como ese barro que nos transforma. Él cambia nuestra forma de hablar. Nuestras palabras, hermanas, deben de expresar humildad. Y si lo hacemos constantemente, nos va a llevar y nos conduce a una paz. Y eso es lo que tenemos que buscar. Pensemos entonces, hermanas, antes de hablar, pidamos dominio propio. Dice claramente el versículo, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Romanos 12:21 dice de la siguiente manera, hermanas. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Somos ejemplo realmente de lo que enseñamos? Y aquí dice claramente, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Santiago lo dice, que si no lo hago conforme a la palabra del Señor, voy a recibir mayor condenación, porque yo ya sé el camino. Y esa es la importancia de Santiago que me está diciendo, tú ya sabes cómo conducirte, no te salgas, porque el Señor nos va a demandar mucho más. Hermanos míos, si queremos ser maestras del bien, tenemos que practicar la verdad, tenemos que hablar la verdad. Y si constantemente estamos escudriñando las escrituras, nuestro hablar va a ser diferente, hermanas. No vamos a hablar como el mundo, vamos a hablar conforme a la palabra, utilizando las sabias palabras que el Señor nos tiene escritas en la Biblia. Hermanas, tiene Santiago tanto que aprender y nos dice que seamos sabias en nuestra forma de hablar. Y tiene un versículo clave que realmente es maravilloso. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tenemos fe, hermanas? ¿No sabemos conducir propiamente? ¿Somos realmente ese efecto que ha causado la palabra del Señor en nuestras vidas? ¿Nos ha cambiado? ¿Somos guías para las demás? Seamos esa parte importante, seamos siervas del Señor, trabajadoras, seamos fieles a la palabra del Señor y trabajemos día con día para ser siervas constantes. Hablemos solamente lo que el Señor demanda. No le pongamos, no digamos nuestras palabras, digamos lo que el Señor quiere que hablemos y crezcamos siempre, cada día, en la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis queridas hermanas.